Bienvenidos a una nueva edición de Hitrit Podcast. Con nosotros el ingeniero Esteban Aguilar desde Querétaro. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Gusto en tenerlo por aquí, súper emocionados de platicar con usted. Y vamos a estar platicando hoy de tipos de aceros, el diagrama hierro-carbón, ese diagrama tan sonado en los diferentes podcasts, y también el diagrama TTT, tiempo, temperatura, transformación. Y transformación. Se han mencionado mucho estos tres diagramas en los diferentes episodios que hemos tenido y pues realmente le preguntamos al ingeniero Esteban si nos los podría explicar y él realmente domina el tema, lo explica muy bien y es lo que vamos a ver en esta hora. Pero primero que nada, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Cuéntenos un poquito de la audiencia, su carrera, qué hace, qué se dedica, desde cuándo empezó a tratar térmicamente acero. Muy bien, pues le agradezco mucho la invitación. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos hacen favor de la atención. Pues los inicios se los puedo platicar con mucho gusto, pero ya son de hace mucho tiempo. En verdad, yo inicié con esto de los tratamientos térmicos desde el año 1977. Entonces, por ahí ya se le echan números, ya es muchas horas de vuelo que tenemos por aquí. Empecé a trabajar en un grupo de empresas automotrices en la ciudad de Cuernavaca. Y ahí hacíamos tanto forja en caliente, forja en frío y tratamientos térmicos en sí. Nada que ver con lo que hacemos hoy, porque pues realmente eran unos procesos muy rudimentarios. Rústicos, yo dijera. ¿Y eran rústicos para esa época o ya eran Pues teníamos de todo. Había algunas situaciones que en mi parecer se me hacían muy rústicos, como el hecho de hacer un carburizado en unos hornos de retorta a los cuales le metíamos unas piezas para proceso y teníamos que agregar carbón sólido con una mezcla de carbonato de bario como acelerador para hacer la reacción del carburizado. Y pues no teníamos controladores que nos midieran el porcentaje de carbono, no teníamos ningún tipo de control como lo tenemos ahorita. Eso era puro quemador y nada más con la que se creaba por el mismo carbón sólido que utilizábamos. Entonces, pues la verdad era muy rústico comparado con ahora, ¿no? Esa es la realidad. A mí me tocó estar por ahí en esta planta trabajando, pues realmente en el grupo del que le platico, pues estuve aproximadamente 17 años de mi carrera y los inicios pues fueron, yo creo que pues similares a los que todos los ingenieros metalúrgicos hemos tenido. Yo soy ingeniero químico metalúrgico. Metalúrgico de la UNAM. Y le va a los Pumas. Yo soy de Chiapas, exactamente. Entonces, pues ahí fueron los inicios. La principal función que yo tenía al principio era como analista de laboratorio. Yo tenía que hacer la verificación de los aceros que recibía la planta, hacer análisis químicos, hacer análisis metalográficos, verificaciones de durezas y ya sabe, todo lo que conlleva con la inspección de recibo de la materia prima para todos los procesos. Y posteriormente tendríamos que estar evaluando pues tanto los procesos de forja, que se trabajaran a la temperatura adecuada, que no hubiera problemas, por ejemplo, de defectos provocados por la misma operación, como los rechupes. También teníamos que estar monitoreando el proceso de tratamiento térmico, que no se fuera a pasar la profundidad de capa en las piezas.
todo lo que sabemos hasta ahorita. ¿También lo medíamos de manera el día a día rústica o ahí teníamos? Pues no, ahí sí teníamos ya un equipo que era un moderno. equipo de laboratorio más moderno. Utilizábamos un equipo de corrientes de eddy para poder verificar, en caso de que fuera necesario al 100%, piezas que resultaban del proceso del tratamiento. Ya estamos hablando de los 80s. Ya estábamos hablando de los 80s, exactamente. Entonces ahí teníamos un equipo de corrientes parásitas con un osciloscopio y hacíamos una comparación entre piezas buenas y las piezas de la carga. Entonces ese era el método, pero pues como le digo, teníamos también que hacer todo desde la materia prima hasta el producto terminado, todas las inspecciones por ahí. Esos fueron los inicios y de ahí fue donde fui aprendiendo pues todo lo que en un momento dado conlleva con el análisis de materiales, el análisis de las microestructuras, las formas de verificación del producto de acuerdo a las especificaciones de los clientes. Siempre el trabajo ha sido para la industria automotriz. El enfoque de industria automotriz es lo que ha predominado en mi carrera y eso siento que me ha dado mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha ventaja, porque los clientes que son las plantas de ensamble, los clientes grandes, pues ya tienen definidos todos sus procedimientos. Y tiene una metodología muy muy específica y además muy robusta. Exacto. ¿Sí? Y que cuando tienes un cliente o un requerimiento que no es automotriz, puedes utilizar la receta de automotriz perfectamente, sí, el claro, método, y tienes una probabilidad mayor de éxito. Porque ya sabemos que el resultado es bueno. O sea, ya tenemos el conocimiento del método. Entonces, desde el 77... Desde el 77 estamos en activo. Ok. Hasta la fecha. No. Muchos años más, ingeniero, realmente. Y lo que queríamos platicar hoy, hemos tenido muchos invitados aquí en el podcast. Y se refieren mucho, te empiezan a hablar de acero de 8620. Ayer hablábamos con Esaú Zamorano del acero 8620, que era un acero noble. Y luego hablamos de que austenitas, perlitas y de transformaciones. Entonces lo que decidimos mejor es hacer un episodio y hacerlo pues back to basics, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los fundamentos, no? Entonces vamos a platicar hoy de los tipos de acero. Sí. Del diagrama hierro-carbón y del TTT, que es temperatura, tiempo, transformación. Y platíquenos porque yo creo que es la base esto, ¿no? de la metalurgia, conocer estos tres. Sí, es importante el conocimiento de cómo están formados los aceros para que en un momento dado el diseñador o el que va a utilizar el material sepa qué tipo de material usar, ¿sí? No es lo mismo porque dicen, ¿qué acero es el mejor para usarlo? No, pues depende de para qué lo necesitas, qué tipo de trabajo va a realizar el producto en campo. Entonces, hay diferentes tipos de aceros dependiendo del uso que le vayas a dar, de la aplicación. Entonces, no le puedo decir, no, pues usa un acero de medio carbono, porque igual y lo que necesita es que sea un acero dúctil y que no tenga tanta dureza. Entonces ahí no le va a servir uno que tenga una dureza muy alta, ¿no? Esa es la situación de que tenemos que conocer el tipo de material que existe, el que está disponible, y entonces ya a partir de eso pues definir cuál es el mejor de acuerdo a la necesidad que uno tenga para el producto o para el proceso. Pues vamos viendo cómo son los tipos de acero. Aquí preparamos una pequeña explicación gráfica. Creo que es más sencillo con imágenes, ingenieros. Claro, entonces, claro, si nos pudiera. Adelante, Inge. Mire, me voy a poner de pie nada más. Sí. Espero que no haya problema con el audio. La clasificación, de acuerdo a la norma SAE o ASTM, está hecha con 4 dígitos. Lo que vemos aquí, los primeros 2 dígitos nos dan el tipo de acero y el porcentaje aproximado de lo que es el aleante principal.
y los dos últimos dígitos nos indican cuál es el porcentaje de carbono, ¿sí? Aquí vemos que al principio tenemos los aceros al carbono que se identifican con el prefijo 10 y los dos últimos nos dan el porcentaje de carbono. Si hablamos de un acero, por ejemplo, ingeniero, si le dice a alguien, es que necesito un cold roll, el cold roll lo conocen como un acero muy comercial, en cualquier ferretería se lo pueden vender. Entonces ahí lo que le están vendiendo es un acero 1016 o 1018. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un acero que solamente tiene carbono en su composición química y que tiene pues 0.16 o 0.18% de carbono. En estos aceros no tenemos aleantes, no tenemos más que los elementos que nos ayudan a formar el tipo de acero del que hablamos, y normalmente tienen carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre como residuales. Esos siempre los vamos a mantener en todos los tipos de aceros que podamos comentar. Pero aquí en esta tabla podemos ver, por ejemplo, que tenemos aceros de la serie 12. Los aceros de la serie 12 son también aceros al carbono, pero tienen más azufre y más fósforo agregado en su composición química. Entonces, para que cuando necesita un acero que sea de fácil maquinabilidad, de fácil maquinado, este acero se compra y ahí no tiene tanto problema para poder procesar el producto en un torno, en una fresa, en cualquier tipo de proceso. Cuando hablamos de un material que necesitamos que tenga, por ejemplo, un acero de medio carbono y que tenga un buen resultado de dureza y un comportamiento cuando se somete el material a esfuerzos de tensión o compresión o desgaste, entonces podemos buscar un acero como este tipo de la serie 41. La serie 41 tiene cromo y molibdeno. Dependiendo del porcentaje de carbón que escojamos, podemos encontrar que tiene 0.5 de cromo o 0.12 de molibdeno. Entonces, con esa composición química, ya nosotros nos podemos dar cuenta que el material se va a comportar de una manera adecuada para darnos una resistencia de acuerdo a lo que necesitamos que el producto desarrolle en el proceso. Así es la división de los aceros, y ahorita creo que usted mencionaba el 12. Que es un acero carbono con resulfurizado y refosfatado. Ese es un acero maquinable. Así es. ¿Sí? Otro ejemplo de otro tipo de acero con otra aplicación totalmente diferente. Sí, mire, el acero, el manganeso, por ejemplo, el carbón y el manganeso son los elementos que le dan resistencia y dureza al material. Entonces, por ejemplo, si quiere un material que le vaya a dar esas dos características como características principales de dureza, entonces un acero al manganeso es recomendable. ¿Sí? Aquí usted hablaba hace un rato del acero de la serie 86. Sí. Dicen, este es un acero muy noble. Es de los más comunes que se utilizan para procesos de carburizado. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque este producto de la serie 86, sobre todo con bajo contenido de carbono, ya que tiene níquel, cromo y molibdeno en estas proporciones, le da una templabilidad adecuada al material, porque este material normalmente necesita una resistencia al desgaste en la superficie y además necesita una tenacidad alta en el núcleo. Estos materiales se ocupan para productos que van a estar sometidos a resistencia al desgaste y trabajos de tensión y compresión, como por ejemplo un perno de pistón. Un perno de pistón es el que une al pistón con la biela, y ese producto está normalmente girando cuando está trabajando en el motor de combustión interna, está girando, pero está sujeto también a subidas y bajadas.
en un momento dado cuando el pistón sube y baja con el trabajo de la biela y el árbol de levas. Entonces, este producto es muy adecuado para que el perno trabaje y pueda resistir todo lo que requiere en el campo. Aquí hay algo que podemos mencionar también, por ejemplo, el acero de la serie 93. Este acero es un acero que es muy resistente al impacto. Este acero se puede utilizar para piezas que van en las cajas de velocidades, sobre todo en las deportivas, en los autos de carreras, ¿sí? Entonces, al tener este tipo de material que tiene buena resistencia al impacto, nos ayuda a que la vida útil de las piezas sea más alta, y esto se lo da el contenido de níquel que tiene. Tiene 3.25 de níquel, 1.2 de cromo y tiene molibdeno también. Entonces, no sé si esto le ayuda a entender. Sí, claro. Y nada más, totalmente de acuerdo. O sea, cada tipo de acero tiene su aplicación. Entonces, dependiendo de la aplicación, seleccionamos el tipo de acero, ¿no? Y aquí nada más la pregunta sería, porque tenemos que la nomenclatura, la Y es el tipo de acero, la Z es el porcentaje aproximado de la aleación principal, aliante principal, y de la X, de los dos X es el porcentaje de carbono. Hablábamos del 86-20, estamos hablando que tiene un 20% de carbono. Así es, punto 20%. Yo creo que la pregunta que tenemos muchos es, disculpe, señor ingeniero, para no tenerlo ya tan parado, le agradezco. La pregunta que tenemos uno, si vamos a carburizar con un 86-20, ¿por qué en vez no nos saltamos el paso y mejor tenemos un 86 con un porcentaje más alto de carbono? O sea, no, lo que sucede aquí es que al final del proceso, y esto es a través de un tratamiento termoquímico, que así se denomina en el lado de los procesos, aquí lo que hacemos es como si tuviéramos dos materiales en uno solo. ¿Por qué? Porque al momento de meter a carburizar el material está absorbiendo carbono. Acuérdense que los aceros son susceptibles de ceder o absorber carbono según la atmósfera en la que se encuentran. Carburizarse al carburizarse o de carburarse. O de carburarse, así es. Acuérdense que en este proceso de carburizado estamos manteniendo el material en una atmósfera rica en carbono. Sí, normalmente es una atmósfera endotérmica. Más porcentaje de carbono en la pieza, sí, más porcentaje tienes que tener de carbono en tu atmósfera. Así es. Entonces, aquí en el de la serie 86 con el 86-20, pues al momento de agregar el carbono a la pieza a través del carburizado, hacemos como si fuera un acero de 86-80, por ejemplo, en la superficie, y mantenemos el 86-20 en el núcleo. Entonces, por eso porque lo que queremos es agregar capa. Así es, lo que tenemos es una alta resistencia al desgaste en la superficie y el núcleo muy tenaz. Entonces, eso es lo que logramos. Ok, y también, sí, o sea, así de que ya soy un experto, bueno, pero creo que sí, estamos haciendo el objetivo. Esto ayuda, ingeniero, perdón que lo interrumpa. Sí. Esto ayuda a entender, de acuerdo a esto, aquí vemos una serie muy larga de números que están involucrando tanto a los elementos de aleación como que también el porcentaje de carbono, ¿no? Entonces, acuérdense que esto de los materiales y los tratamientos térmicos, estos procesos tienen un marco de referencia muy amplio en donde todo afecta, y por eso es muy importante seleccionar el tipo de acero para que estemos seguros de que lo que vamos a hacer cuando metemos el material a proceso, a los hornos, no vayamos a tener fallas en cuanto a la dureza que estamos persiguiendo o a las características mecánicas. ¿Todos estos aceros se pueden tratar térmicamente? ¿O hay algún acero que diga no se trata térmicamente? No, todos los aceros se pueden tratar térmicamente. Nada más si lo requiere la aplicación. Si lo requiere la aplicación. Hay acero que nada más va maquinado. Así es. Hay algunos aceros que son, así es. Si usted busca, por ejemplo,
en los negocios que venden aceros, algunas personas que se dedican a fabricar herramientas dicen, voy a conseguir un acero 4140 tratado. Entonces, eso quiere decir que ya el material fue sometido a un proceso de temple y ya tiene una dureza media, y usted ya no tiene que mandarlo otra vez a darle un tratamiento térmico porque el material ya adquirió dureza en el proceso de fabricación. Entonces, estamos hablando aquí de aceros con contenido de carbón. Así es. ¿Sí? Pero también hay aceros inoxidables. Sí, esa es otra. ¿Cuál es la diferencia? Que no es el tema de hoy, pero nada más para entenderlo, ¿no? Sí, tenemos los aceros inoxidables y tenemos los aceros de herramientas también, que son otro tipo de aceros y rapidísimo, y los cuales se identifican un acero diferentes. inoxidable y un acero de herramientas de un acero al carbono. Sí, mire, el acero inoxidable, por ejemplo, tiene muy alto contenido de cromo y níquel. El cromo le da la propiedad de inoxidable al material y hace que el material tenga resistencia precisamente al medio ambiente, a la oxidación, porque puede ser desde Le comento, esto me lo dijo un director comercial de Mexinox, que es una planta muy grande que hace acero inoxidable, y que dicen que el término acero inoxidable, que la traducción está mal. Sí, porque en inglés es stainless steel. Sí, pero que decían es que no, o sea, el inoxidable, sí, el acero inoxidable sí se puede oxidar. Sí, que dice lo que él me lo dijo pues no sé, estoy pasando de gozo, pero dice realmente tendría la traducción de hacer acero anticorrosivo. O sea, porque dice, el inoxidable sí es el término. Entonces como que dice, es inoxidable, no es oxidable. Dice, no, sí se puede oxidar el inoxidable. Sí, solamente que la traducción está ahí media mal. Debería ser acero anticorrosivo. Pero bueno, el tip de hoy, la cultura general de hoy. Sí, y entonces me estaba hablando aceros. De los aceros inoxidables, por ejemplo, hay diferentes series. Esos se nombran de diferente manera. Normalmente son 3 dígitos los que tienen de acuerdo a la norma SAE, que es algo comparativo con esto. Y por ejemplo tenemos aceros inoxidables de 2 tipos. Hay inoxidables austeníticos porque tienen un porcentaje de níquel en su composición química. Ese níquel en el argot de los metalúrgicos se conoce como un elemento gamágeno. El elemento gamágeno es el que retiene la fase austenítica. Bueno, vamos a hablar ya al ratito de esto en el diagrama hierro-carbono. Pero todos los metalúrgicos que hemos entrevistado al momento que agarran vuelo se dejan ir grande, pero no, nada más era eso. Esa es la razón del inoxidable, ¿no? Tiene elemento gamágeno, pero hay algunos otros que sí son que no son austeníticos, que son materiales que se pueden templar, que se pueden endurecer, y esos serían de la serie 400. Nada más para tener una división. Y con los aceros de herramienta, esos tienen otra denominación, por ejemplo, porque existen los tipo O, los tipo A, los tipo D, los tipo H también, porque hay materiales H11, H13, H19, que son unos aceros como del tipo inoxidable, o sea, por su alto contenido de cromo y níquel, pero esos aceros son resistentes al trabajo en caliente. ¿Sí? Porque se utilizan, por ejemplo, los aceros de herramienta de la serie H para procesos de forja en caliente, para las matrices y punzones. ¿Sí? Los aceros de la serie D, por ejemplo, el D2, es muy común para hacer herramientas de corte en cizallas, por ejemplo. Pero eso ya serían otras nomenclaturas distintas. ¿Tipo de acero con contenido de carbono? Estos son los aceros comerciales que se utilizan para
productos de alto volumen, Ok. por ejemplo, para hacer una producción en masa. Buenísimo, Ujú. buenísimo. Entonces, No sé si con esto está... Claro que esto es una ciencia, ¿no? Pero es bueno platicar de los aceros y de sus aplicaciones, o sea, a nivel básico. Debe haber muchísima información en libros y muchísima información Sí, en claro. internet si uno quiere. La ventaja ahorita es que en internet ya puede conseguir todo. Antes, en mis tiempos, era muy difícil. De hecho, es el objetivo de este podcast, porque cuando uno se quiere meter a ver material de aceros o de tratamiento térmico, de hornos, el contenido que está, pues ya está súper chafa o muy fuera de... muy viejo. Uh-huh. ¿Sí? Y estas maneras nos permiten un poquito más digerible, ¿no? Interactuar, nos pueden dejar comentarios abajo, ¿sí? Los podemos ver, les contestamos, entonces un poquito más dinámico, más interactivo, ¿no? Entonces, esta es la tabla de los tipos de acero y esa es la forma de la nomenclatura. Ahora, vamos al siguiente diagrama que también todo el mundo hace referencia a eso en el podcast y como que sin tener una visualización está medio complicado entenderlo, ¿no? Entonces, este diagrama se llama el diagrama hierro-carbón. Sí. Y es como el tatuaje de los metalúrgicos que, o sea, como el decir que la Tierra, la Luna gira alrededor de la Tierra. Sí, es esto para ustedes, ¿no? Así es. ¿Sí? Esta es nuestra mejor referencia. Ajá. Para poder conocer como el escudo, ¿no? cuáles son las transformaciones de fase que tienen lugar de acuerdo al porcentaje de carbono y a la temperatura, ¿sí? Okay. Este es un diagrama hierro-carbón, también se llama diagrama de equilibrio de fases de hierro-carbón. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta tabla básicamente nos habla de la porción de los aceros. El diagrama hierro-carbono incluye hasta el 6.67% en peso de carbón y ahí es donde se encuentran ya todas las fundiciones. Aquí lo que hacen es una separación al 2%, porque es cuando el carbono tiene solubilidad en el hierro. Aquí se forma el compuesto químico del carburo de hierro, que es la cementita, y aquí nos muestra las diferentes fases que tenemos. Aquí es cuando se empieza a poner complicado. Y aquí, ¿no? Es donde se complica el asunto. También vamos a hacer un podcast o sea, también se oye mucho que austenita, que perlita. Entonces vamos a tener un podcast, también otro capítulo de qué es la austenita, qué es la perlita, sí, qué es la cementita, cómo se ve, sí. ¿Para qué sirve? Como la martencita, ¿sí? Pero ese es un tema tan amplio, ¿no? Pero, a ver... La explicación que tenemos aquí es sencilla. O sea, ¿para qué sirve esto? O sea, esto nos sirve para ver cuáles son los puntos críticos de los aceros. Aquí nos dice que, por ejemplo, si estamos de temperatura ambiente hasta los 700, antes de 723 grados centígrados, las fases que se encuentran presentes en el material son estas, perlita y ferrita. A una temperatura determinada. Sí, a una temperatura determinada. Pero si nosotros rebasamos esa línea, la línea A1, ¿sí?, y llegamos hasta la línea A3, entonces al estar ahí en esa zona, nosotros ya tenemos pura estructura austenítica. ¿Y qué pasa en esos dos puntos? Aquí se ve que sí hay austenita, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa en estos puntos? Aquí no hay austenita, ¿o sí? No, bueno, en una parte. Aquí sí ve, está representado en el diagrama que tenemos austenita y ferrita. Sí, o sea, aquí ya es como una zona de transición. La alfa significa austenita. La alfa significa ferrita. Y la gamma significa austenita. Sí, la fase gamma es la fase austenítica. Ah, ok, sí. Dice, tiene gamma, austenita. Sí. Entonces, ¿Por qué no le habrán puesto alfa austenita? O sea, nada más lo complicaron más, pero...
Bueno, no, usted no tiene la culpa. Perdón. Esa fue la identificación que le dieron los científicos que estuvieron haciendo esto. ¿Quién hizo esto? Esto, a ver, si lo recuerdo, en el laboratorio de crío está una foto de un pelado que se llama Austens. Sí. Bueno, miren, Gabriel, si podemos poner aquí la foto de Austens. O sea, es un, creo que era un metalúrgico alemán. Un científico alemán. Se llama Austens. Y por su apellido viene el nombre de la austenita. Entonces supongo que él hizo esto, o sea, supongo que lo hizo. Él apoyó, porque este trabajo fue de varios científicos que estuvieron estudiando. O sea, lo único que ayudó para tener este diagrama fue mucha talacha, mucho trabajo. Prueba y error. Sí, estaban calentando el material lentamente y ahí fue cuando encontraron que arriba de los 723 ya empezaba a transformarse el material. Entonces, el punto A1, sí, o gamma 1 para verme más. No, este es A1. No, A1, perdón. Sí, A1. Sí, el A1, ahí se empieza a oxidar el material. Ahí se empieza a transformar. Sí, Okay. no es oxidación, es una transformación. Pero o sea, lo que yo entiendo, se empieza a transformar. Pero si tenemos oxígeno, ¿cuándo se empieza a oxidar? Porque eso realmente es... No, aquí no interviene nada de esto. Esta es únicamente una reacción en estado sólido de la microestructura del acero. Aquí, no hay química. Más cosas, es pura, aquí no hay, esta es una transformación en estado sólido y lo que cambian son las fases. Les recuerdo que yo soy industrial y no sé nada de eso, tomé 2 clases, entonces tengo excusa, pero yo aprendo aquí con ustedes. No hay problema. Sí. Entonces, si calentamos el material, nosotros vemos que, por ejemplo, si queremos cortar una pieza de acero a los 790 grados centígrados, pues vamos a encontrar que tenemos fase austenítica y fase ferrítica en el material. Y cuando nos vamos más arriba, ¿sí? Aquí esta temperatura son 911 aproximadamente, ¿sí? Arriba de estos 911 tenemos el hierro gamma, ¿sí? Que es la austenita. Sí. Entonces, aquí ya sabemos que el material únicamente va a estar con esta fase y que es, hablando de los aceros, no quisiera enredar más, pero los elementos de las fases tienen diferente estructura cristalográfica, ¿sí? Cuando estamos hablando de aquí hasta los 911, tenemos una estructura de la ferrita que es cúbica centrada en el cuerpo. ¿Sí? Haga de cuenta que un cubo y tiene puntitos en el centro del cubo. Y la austenita tiene una estructura cúbica centrada en las caras. Entonces ahí cambia ya la estructura del material. El material, por ejemplo, aquí hasta los 911 grados centígrados es magnético. Y aquí arriba de los 911, cuando es austenítica, ya no lo atrae el imán. Esta es una característica que los científicos que estudiaron... Pierde el magnetismo. Austens, el doctor Austens seguramente... fue de los... Sí, porque fueron muchos científicos los que colaboraron para hacer... Entonces, esto sirve, este diagrama en conclusión general sirve para saber la transformación, cuándo el material y qué tipo de material, a qué temperatura se empieza a transformar. Exactamente. Sí, porque si usted me dice, yo tengo un acero 1075 que quiero meter a un proceso de temple, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver es que, por cierto, este es un punto que se le llama eutectoide. Este punto eutectoide es el punto en el cual la transformación de la austenita es a una temperatura mínima. ¿Sí? Si usted ve, no hay una fase intermedia como estas, ¿sí? De transición, sino que pasando los 723 ya es austenita. ¿Y ese acero cuál es el que pega ahí? Aquí estamos hablando del 0.8% de carbono.
Okay. Punto 8. Entonces le decía, si tengo un acero 1075, por ejemplo, hay una regla de dedo que nos dice que para asegurar que toda la fase esté en el área austenítica, debemos de tomar en cuenta la referencia que nos indica el diagrama más 50 grados centígrados. Ok. ¿Sí? Okay. Entonces, aquí, si tenemos un acero 1075, vamos a andar muy cerca de este punto 8 y nos aseguramos de que son 723 más 50, son 773 grados centígrados. Al momento de que rebasemos esa temperatura y que la mantengamos ahí, sabemos que ahí ya todo el material está en fase austenítica. Y ya de ahí podemos enfriar para obtener alguna característica específica en el acero. ¿Y por qué es necesario llegar a nivel austenítico? Bien, es necesario, sí, porque si no estamos en nivel austenítico, no podemos obtener las características que el material requiere. Okay. Sí, si dice, no, pues voy a calentar el material a 650 y lo enfrío rápidamente, no va a pasar nada, no se va a endurecer. No se transforma. No se transforma. Okay. Necesitamos estar en la fase austenítica para que el material, al momento de un enfriamiento, podamos obtener una estructura ya deseada para lograr cambio en la propiedad mecánica del material. Espero que no sea tan complicado porque ya me dijo que nos complicamos mucho los metalúrgicos. Yo no dije eso, sino que lo que digo es que es demasiado conocimiento para tan poco tiempo, ¿no? Pues lleva desde el 77 haciendo esto, ¿no? Entonces, denme chance de compilar un poquito la información, ¿no? No, padrísimo, pero sí en el laboratorio de Crio, ahí que se dedica a los tratamientos térmicos comerciales, ahí tienen una foto del doctor Austen, supongo que el doctor Austen, sí. El doctor Perlite o tenemos de Sorben también. La sorbita, y algunos otros que sí, interesante, ¿no? Padrísimo. Bueno, entonces esto es el diagrama de hierro carbono. Martens. ¿Y cómo se llama el de la cementita? Entonces aquí lo que podemos mencionar también, que dependiendo del contenido de carbono hay dos tipos de aceros también, ¿sí? Los que se colocan con menor contenido de carbón que 0.8, que se denominan acero hipoeutectoides, porque están hacia el lado izquierdo del diagrama, o sea, tienen menos de 0.8%, y los que están con mayor porcentaje que 0.8, que se llaman los aceros hipereutectoides. Ya no me acuerdo, hipo era bajo y hiper era alto hiper es alto. Sí, esos son los como hiperactivo. Entonces, ¿se puede decir que una persona floja es hipoactiva? Sí. ¿Sí? Sí, de acuerdo a nuestro lenguaje, sí puede ser. Muy bien. Entonces, estos materiales, pues nosotros sabemos que en su estructura normalmente vamos a tener perlita y ferrita, ¿sí? En los aceros hipoeutectoides. Por ejemplo, le puedo decir un acero 1025. Entonces, ahí podemos ver que no tiene tanto contenido de carbono, los granos de ferrita van a predominar y los granos de perlita van a estar en menor proporción, ¿sí? Y en este lado, arriba de 0.8% de carbón, es como un acero, el 1090, por ejemplo, ¿sí? Ahí vamos a tener una saturación de perlita en una fase de cementita. Y bueno, hablamos de los aceros de herramienta y de los aceros ¿también tienen su diagrama de transformación? Es básicamente esto, pero dependiendo de los aleantes es como van a tener ya un comportamiento diferente. Porque esto nada más aplica para los aceros... Los aceros al carbono. Okay. Los aceros inoxidables tienen muy bajo contenido de carbono, entonces se van a comportar como si fueran materiales que... Pero también se transforman, ¿no? Lado del diagrama. ¿También se transforman? También tienen transformación porque están sujetos a temples,
¿sí? Están sujetos a procesos, por ejemplo, el acero austenítico del que le platicaba, que por el contenido de níquel no se puede templar, pero sí están sujetos a endurecimiento por precipitación, que es otro proceso importante en la gama de los tratamientos térmicos. Esto realmente lo que queremos son los aceros para carburizado. Estos sí son aceros normales que se utilizan para producción de alto volumen. Así es. Buenísimo. Y espero que vayan bien. Hemos visto 2 tablas y pues vamos por la tercera, que creo que es la... ¿Cuál es la más complicada, la más interesante? La tercera pues no es que sea complicado el asunto. Lo que pasa es que estos diagramas nos ayudan a entender el comportamiento de los materiales dependiendo de los factores como son tiempo, temperatura, y este otro que tenemos aquí que es muy útil nos ayuda porque aquí vemos también la transformación. Aquí ya estamos hablando de transformación. Yo erróneamente le pregunté en el otro de que, oiga, ¿y cómo cae? Nos dijo, esto sí se ve aquí. Así es. Entonces, en el primero es composición química del acero. Sí, así es. Y luego en el segundo es transformación del acero. Así es. ¿Y aquí qué estamos viendo? Aquí estamos viendo cómo se va a comportar un material específicamente al momento de que es llevado a la fase austenítica y dependiendo del enfriamiento, cómo se va a comportar. Estos diagramas, la predicción de lo que va a pasar. Estos diagramas se hacen también utilizando un sinnúmero de muestras que se llevan a fase austenítica y que se van enfriando de diferente forma para poder lograr ver en el tiempo qué tipo de microestructura podemos encontrar. Yo estoy intentando imaginar la cantidad de pruebas y ensayos que han de haber hecho, porque esto tiene 100 años. Estos Tiene más de 100 años. Estos diagramas son específicos para cada tipo de acero. Okay. O sea, este no es un diagrama general, el otro es un diagrama general, el que vimos, pero existe un diagrama TTT para cada tipo de acero. Okay. O sea, si usted busca un acero 8620, hay una curva TTT para el 86. Por eso los libros de metalurgia son tan anchos y al final hay un chorro de tablas que uno ni entiende. Sí, es todo eso, supongo. Es todo esto. Ajá. Sí. Aquí lo único que estamos ilustrando con estas líneas de colores es que si llevamos al material desde la fase austenítica, ¿sí?, y enfriamos lentamente, pues lo que vamos a hacer es hacer como un proceso de recocido o normalizado al material. En el eje de las Y tenemos la temperatura y en el eje de las X tenemos el tiempo en segundos. Entonces, lo que te dice, si tú estás en austenítico y a cierta temperatura y te tardas tantos segundos en enfriar, vas a caer en esa así es. punto, fase, sí. ¿cómo lo llaman? Es una fase. Okay. Sí. Aquí, por ejemplo, nos está mostrando que si alguna de estas líneas toca la curva que tenemos aquí, pues ya no vamos a tener un resultado tan preciso de alta dureza como lo estaríamos buscando, ¿sí? Volvemos otra vez al 8620. El 8620 como dicen, es un material muy común, es un material muy noble también, y que todo el mundo lo utiliza para hacer procesos de carburizado, pero en el momento en que quieren enfriarlo... Cuando dice noble, como que siento que quieren decir muy predecible. Sí, predecible, que fácil de trabajar. Cuando enfriamos el material, tenemos que asegurar que esta curva no toque, se le llama la nariz a esto. Sí, también muchos... curva de la S. Porque también muchas veces dicen, no, pues en el diagrama de las narices. Ajá. O sea, yo creo que el Austin ahí se tuerce en su tumba y el TTT, sí. TTT es tiempo, temperatura, transformación. Sí. Entonces, diagrama de las narices. O diagrama de S también. O de S. Entonces, aquí nosotros tenemos que asegurar para un material que el tiempo en que nos lleve el proceso de temple o de enfriamiento no toque esta curva
que es una punta de la curva S o de la curva TTT, porque si la toca vamos a tener problemas con la transformación del material. Si se fijan, ahí en el eje de las X, el tiempo dice de 0, 10 a la menos 1, 1 segundo, 10 segundos, 10 segundos al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la 4. Entonces, y la línea roja más severa es el temple. Así es. ¿Sí? Que es generalmente como se... del proceso más que más hemos platicado aquí en los podcasts, el temple, luego vienen temples escalonados, supongo que esos son los Martemperis, Austempering. Tenemos un gran episodio de Austempering, Martempering con Chip Kill, está en inglés, no se lo pierdan, buenísimo. Y luego tenemos el temple en 2 medios, sería... Pudiera ser que utilizáramos como sales y luego otro medio de enfriamiento. Y luego temple isotérmico, los normalizados y los recocidos, que son como que más enfriamientos menos bruscos, al aire. Esos procesos son para obtener una microestructura diferente y para hacer el acero más maquinable, por ejemplo. Entonces siempre llegamos a austenítico y de ahí enfriamos. Y conforme vamos dependiendo del enfriamiento va a ser el nombre del tratamiento térmico y los resultados de propiedades mecánicas que vamos a obtener el material, y en base y relacionado con eso van a estar las microestructuras que obtenemos. Esto es microestructuras. Y puede que me haya faltado esto es transformación de microestructura, ¿verdad? Así es. Sí, austenita, perlita, aquí tienen M, supongo que es martensita, ¿no? La M es, sí, aquí dice M start, quiere decir que aquí inicia a transformarse la martensita. Ajá. ¿Sí? Pero tenemos que llegar a la MF. Entonces, una vez que aseguramos que ya pasamos la MF, ya estamos seguros que toda la microestructura está transformada. Sí, y o sea, si la mantienes a esa temperatura va a estar con ese porcentaje de martensita. Pero generalmente ya un acero a temperatura ambiente, es un acero frío, ya vas a tener lo que estabas buscando. Así es. O sea, ya no se va a transformar si no está... No se va a transformar. Ok. Algo importante aquí es que dependiendo del tipo de acero podemos ver qué resultados tiene de templabilidad. Sí, la templabilidad es una característica importante a considerar, y las curvas estas nos enseñan que de acuerdo a los elementos de aleación, esta curva se puede desplazar hacia la derecha y tenemos oportunidad de endurecer un material, aunque nos tardemos un poquito más aquí, como en el caso de usar un medio de enfriamiento que es el aceite de temple. ¿Sí? Hay aceros, por ejemplo, como el 1018 que habíamos hablado, o 1016, que se utiliza para fabricar ciertos productos y que van carburizados, pero que necesitan una dureza muy alta en la superficie. Entonces, esta curva para el acero 1016 está muy pegada al eje de las Ys. Entonces, necesitamos que el material se enfríe rápidamente, y si no, vamos a tocar la curva. Entonces, esos productos únicamente se pueden templar en agua o en un polímero, ¿sí? Que tengan una velocidad de enfriamiento muy rápida. Si lo templamos en aceite, no nos va a dar dureza tan alta como si lo templáramos en agua. Entonces, por eso se dice que el 86-20 es muy noble, porque la curva está desplazada hacia la derecha, y podemos tomar un poquito más de tiempo para lograr durezas altas al momento de templar en un medio como el aceite. Sí, y entonces supongo que de los mayores problemas es que cuando no transformó bien es porque no templó tan rápido, se tardó en el temple, o que no estaba en grado, o cuando no transformó bien es cuando no llegamos bien a grado austenítico, no homogenizamos la estructura, o cuando sale... O el medio de temple no es el adecuado, la temperatura o no enfrió, o el medio de temple estaba a una temperatura más elevada y no enfrió como debe ser, o también que, por ejemplo, generalmente si tenemos una carga y está saliendo bien,
Y dicen, no, pues, ¿sabes qué? Échale más masa. Sí, pues vamos, si no tenemos un sistema de enfriamiento en el tanque de temple, no vamos a alcanzar a templar a la velocidad que templamos, menos masa, y empiezan a salir transformaciones no deseadas o no óptimas. ¿no? Por eso le comentaba que el proceso de tratamiento térmico es un proceso que tiene un marco de referencia muy amplio, en el cual tienen que ver muchos factores, desde la composición química del material, desde el acomodo de las piezas, desde la masa que tenga en el proceso, cómo está la agitación, cómo está la atmósfera, cómo están colocadas las piezas, qué tanto se tarda el material en bajar al temple, qué tanto medio templante qué tanta tienes, agitación tenemos en el material, y las temperaturas y los flujos de aire, de atmósfera endotérmica, o sea, muchas características que tienen que ver. Y bueno, pues platicamos ahorita pues del temple, ¿no? Generalmente vamos a la austenita y luego templamos, ¿no? Así es. Pero también hay un proceso posterior que todo temple dicen que debe llevar un revenido. Sí. Y en los revenidos, que generalmente son stress relief o esfuerzos residuales, relevado esfuerzo, ¿no? Hay una gráfica de revenidos también. Hay una gráfica para los revenidos. Porque como que siempre se escuchan estas tres, Sí. pero en revenidos como que me lo menosprecian. Básicamente el revenido es un proceso adicional después del temple para eliminar las tensiones del temple. Aquí no hablamos de que al momento de transformarse de austenita a martensita, como decía, cada estructura tiene una cristalografía diferente, una estructura cristalográfica distinta. Si hablamos que la austenita en el diagrama hierro-carbón tiene una microestructura cúbica centrada en las caras, al momento de transformarse en martensita se vuelve tetragonal. Entonces, ese podcast estaría increíble. Ahí es donde se lleva a cabo una transformación en la microestructura del material, que hace que la dureza sea muy alta. ¿Por qué? Porque haga de cuenta como que se están comprimiendo la microestructura. Las micros de ahí se ven como en forma de aguja. Hay manera de de ver las microestructuras, o sea, ahorita por microscopio, así como que en HD, ya se puede. O sea, esos comportamientos. Sí. Porque yo he visto que hay dibujos de un cubo con los puntos, ¿no? Pero bueno, sí hay fotografías que nos indican cuál es la fase obstenítica y cuál es la fase perlita y ferrita, y cuál es la fase de le digo, es otro episodio totalmente. Y vamos a prepararlo, pero sí me encantaría tener grandes fotos, buenísimas fotos para mostrar. A ver, esta es una austenita, sí, porque siempre, o sea, hay mucha referencia, como usted dice, pero hay, o sea, lo que queremos es escoger las mejores fotos de la microestructura donde se vea así, muy claro, porque de repente hasta te metes a Google y hay austenita dibujada. O sea, así es la austenita, así es la perlita, así es el grano, y dices, ok, sí, con la experiencia nosotros hemos aprendido a distinguir cuál es un grano de ferrita y cuál es un grano austenítico. ¿Por qué? Porque pues los vértices están muy definidos, los granos de la ferrita están redondeados, y esa es otra historia completamente. Pero ingeniero, pues gran explicación de los tres de las tres tablas, de los tres diagramas, el tipo de aceros de carbono, sí, con contenido de carbono, y luego el diagrama hierro-carbono, y luego el diagrama TTT, o de narices, o las heces. Sí, eso es lo que queremos, ¿no? Hay mucha información. Si alguien quiere más información, realmente hay muchísimos libros muy valiosos, muchísimos artículos en internet, muchísimo. El objetivo de aquí es realmente haber presentado sus tres diagramas de una manera muy básica, para que la gente sepa para qué sirven y aplicaciones. Pero como nos comenta el ingeniero Esteban Aguilar, o sea, es muchísima información. Hay un diagrama de estos para cada tipo de acero. Entonces, sí requieres estar mucho en el medio o en esto para
pues para referenciarte, ¿no? Y esos diagramas están, supongo que en el volumen 4 de la ASM, en todo ese libro. Sí, pero hay mucha información de todo tipo. Y algo que me preguntaba del revenido también, que le decía, el revenido es para eliminar las tensiones que provoca el temple. Es como un alivio de tensiones, sí. Pero también hay gráficas porque dependiendo de la dureza que requiere el material, pues hay ya unas referencias de pruebas que se han hecho con productos previos y nos dan, dependiendo la temperatura, a qué dureza podemos llegar, porque hay que tener mucho cuidado en el revenido también. En el revenido, si usted se pasa de la temperatura adecuada, la curva tiene una inflexión muy crítica. Hay un diagrama para eso y sí, hay diagramas para temperaturas de revenido también. Pero esas también son específicas para cada tipo de... Otro episodio. Ingeniero, muchísimas gracias por explicarnos estos diagramas. Con tantos años de experiencia, desde 1977, pues yo estoy seguro que tiene muchos colmillos por ahí guardados, muchos secretos del laboratorio. Entonces, esta es la sección que se llama Hit Treat Hack. ¿Qué es lo que, o sea, un hack o algo que usted usa, un colmillazo? Como un truco. Pues sí, un truco en el día a día. O sea, supongo que a usted le presentan planos o piezas y le dicen, oye, queremos hacer esto. Y pues, no, pues esto es así. Sí, sin tanta gráfica, ¿no? Sin tanta gráfica. Sí, o sea, ¿nos puede compartir alguno? Sí, cómo no, con mucho gusto. Sabemos, por ejemplo, que el acero 9310, que le platicaba que es utilizado para procesos de carburizado de piezas que van a estar sometidas a alto impacto, ese acero tiene un alto contenido de níquel y por lo mismo forma un porcentaje muy alto de austenita retenida al momento de templar después de un proceso de carburizado, y eso pues no es deseable en el producto. Entonces hay que tener mucho cuidado en este proceso, hay que cuidar mucho la característica. Ese acero no es un acero noble. Ese no es un acero noble, es un acero hijo de su madre. Hay aceros nobles y hay aceros hijos de su madre, muy bien. No habíamos escuchado ese término hasta ahorita, sí, claro. Entonces, ese acero, por ejemplo, requiere un proceso criogénico. Ajá. Para que podamos eliminar lo más de austenita retenida presente. Eso, alguna otra situación en los procesos de carburizado, hemos aprendido, por ejemplo, que el tiempo de difusión debe ser el 25% del tiempo del carburizado como tal. Esa es una regla de dedo que tenemos, que hemos aprendido a manejar. Le decía, las temperaturas del diagrama hierro-carbono. 50 grados arriba. 50 grados arriba de AC3. Con eso estamos ya seguros de que todo está en fase austenítica. Entonces, pues esos son algunos tips que le podemos compartir. Sí. Que los hizo a prueba y error también. Porque luego si uno se ve muy exacto, no transforma todo, supongo, ¿verdad? Sí. Sí. Así es. No, increíble, ingeniero. Realmente he disfrutado mucho este episodio. He aprendido, recuerdo la primera vez que me explicó este diagrama hace muchos años. Ahorita ya me queda un poquito más claro. Esperemos que en 10 años ya lo tenga, ya pueda yo dar tips y hacks, ¿no? Lo veo muy lejos, pero por eso hay especialistas en los temas y repito, es la misión de esto, estar entrevistando a la gente que sabe de esto, no de libros, sino de experiencia, que se refieren a los aceros como usted, de que no, este es un acero muy noble, muy tratable, y este acero como me echó batallar. O sea, lo vi en su cara. Sí, todas las canas que traigo son por esos. Y lo que siempre platicamos, ¿no? Cuando no transforma, pues todos van con el metalúrgico, oye, ¿qué pasa? Porque es demasiada información y no creo que ni les interese esto a los de producción o a los de calidad,
porque sí es ya muy metido a... Muy específico, ¿no? O sea, sí, le comento, o sea, yo soy ingeniero industrial, me acuerdo que llevamos una clase de procesos de manufactura y por ahí medios nos dijeron, no, pues ahí están estos tres... tratamientos térmicos, pero te lo platican. Sí, todo se lo lleva maquinado. No sé por qué hay una atención muy metida que el maquinado. No lo sé, pero sí recuerdo que estos diagramas me lo presentaban en la universidad, pero muy ligeramente, ¿no? Supongo que en la escuela, en la universidad de metalurgia o de materiales, sí ven esto mucho, o sea... Como una materia. ¿Sí? Sí. Bueno, gran episodio, gran tiempo. Espero que les genere mucho valor esto. Y para terminar, ingeniero, ya olvidándonos de la estructura y de la transformación de los porcentajes de carbono, ya. Algo que le quisiera compartir a la audiencia que lo está viendo, nos ven muchos estudiantes, nos han mandado muchos mensajes estudiantes que como que quieren aprender, pero yo siempre me digo, ok, la escuela es una gran base para aprender todo esto, pero ¿qué consejo le da a los estudiantes que usted ha aprendido a lo largo de su carrera que no lo aprendió precisamente en la universidad o en la escuela, sino que lo aprendió en su carrera profesional? Sí, mire, pues le agradezco mucho el comentario, y lo que podemos compartir es que necesitamos investigar, necesitamos prepararnos, necesitamos actualizarnos, y todo esto lo podemos encontrar, pues ahora ya hay mucha facilidad en el internet. Esta es una muestra. Todo esto es lo que tenemos que hacer para poder lograr estar actualizados y poder ir teniendo más conocimiento de lo que ocurre en la ciencia, ¿no? Porque pues podemos asistir a un seminario, podemos tomar un curso, podemos tomar no sé, un comentario como un podcast como este, y la verdad en la escuela nos dan un brochazo de todo, llevamos muchas materias relacionadas, por ejemplo, en la universidad nos enseñan desde el beneficio de los materiales, de los minerales, hasta los productos de, pues no sé, un recubrimiento de un acero, ¿sí? Los procesos de galvanizado o un proceso de cromado. Entonces, cuando ya nos enfrentamos al campo directamente, ahí es donde tenemos que enfocarnos y buscar todo lo que se relacione con nuestro trabajo, con nuestra función, y esto ya depende mucho de nosotros. Y si es una rama muy, muy especializada, ingeniero, y sobre todo la metalurgia, el tratamiento térmico, ahorita nos dio una pincelada, y yo no sabía que en el momento que dijo, no, y hay un diagrama TTT para cada tipo de acero, dije, esto se acaba de hacer 100x más complejo de lo que pensé. Ingeniero, un gusto tenerlo. Esperemos que no sea el último. Ya ve que no hay ni siquiera tantos temas para platicar. Hay muchos que podemos desarrollar. Me encantaría hacer un tema de microestructura, un podcast de microestructura, tipos de microestructura. Sí. También un podcast de distorsión, lo han pedido mucho. También distorsiones, de atmósferas endotérmicas, transformaciones, hasta podemos hacer uno de, o sea, hay muchísimos temas, ¿no? Pero el problema es que sí, pero, o sea, tenemos que realmente, o sea, hacer episodios muy, porque si no haríamos documentales, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo suscribirse al canal, ¿sí? Estamos en LinkedIn generalmente, estamos en Spotify, estamos en YouTube. Hemos visto mucho que en el canal de Spotify el podcast en inglés ha funcionado muy bien. Bájenlo en Spotify, también se puede bajar. Y si quieren algún episodio o tienen alguna duda de lo que decimos, mándenos un comentario aquí por LinkedIn, se los contestamos. Tenemos al Community Manager, ahí nada más checando eso. No se pierdan el siguiente episodio la semana que entra. Seguimos el The Heat Treat Podcast. Muchas gracias, ingeniero.